Nos acompaña ahora en el estudio el senador y presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Senador, buenas noches, gracias por venir a CNN Chile. Hay varios temas de los últimos días. Quiero partir por el primero que generó mucha controversia esta semana, que fue la elección de Pedro Velázquez como vicepresidente de la Cámara de Diputados. Los diputados de la Alianza, incluidos los de su partido, votaron por él. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, votaron por él porque ahí había un acuerdo previo que le permitió a otras mesas constituirse y darle gobernabilidad a la Cámara. Entonces, gracias a ese acuerdo previo del cual yo no participé, no tenía cómo, y no habría participado si hubiera tenido cómo, preciso. Si hubiera sido diputado yo no lo habría hecho. Pero bueno, pero tuvimos un presidente Nicolás Monque, tuvimos a don Joaquín Godoy, está ahora Edmundo Luchanz, entonces había este convenio. Ya, eso explica el por qué votaron por él. Pero el convenio para repartirse algunos cargos en la Cámara de Diputados es más importante que la probidad, es más importante que dar señales de lucha contra la corrupción. Bueno, yo creo que ahí me ponen un aprieto. Me parece a mí que hay que pelear contra la corrupción. Yo no veo cómo se pudo proponer como vicepresidente de la Cámara una persona que tenía una deuda, entiendo yo, judicial. No se trataba de que se hubiera tirado una letra, no. Yo creo que eso fue muy malo, digámoslo en castellano. Como presidente del partido le pregunto, ¿por qué no hizo algo porque los diputados reconsideraran y los diputados de su partido? Porque los diputados se consideraban obligados por este compromiso anterior. ¿Usted cree que debían sentirse obligados por este compromiso si incluso los independientes le habían quitado su voto a Velázquez? Los independientes en este caso eran los que habían propuesto a Velázquez. Pero le quitaron su apoyo, por lo tanto, sí. Uno podría preguntarse, ¿realmente se sentían comprometidos por este acuerdo previo que ya había sido desechado por los independientes, o estaban buscando derechamente el voto de Velázquez para la acusación constitucional del día siguiente? Yo creo que eso no fue tan determinante porque sabían que iban a perder. Era cuestión de sumar y restar nomás. Faltaba Lincoln. Bueno, pero ya había presunciones fundadas de que iba a votar a favor de la acusación. Pero entonces, yo insisto, ¿por qué se tenían que sentir obligados si con los que habían hecho el acuerdo... con los que habían hecho el acuerdo, los independientes ya lo habían desechado? ¿Por qué se sentían obligados? Porque, bueno, yo no sé, yo no estaba en los zapatos de ellos, porque habían cosechado una parte del acuerdo, entonces creyeron que tenían que entregar la otra mitad del acuerdo, es lo que yo entiendo. Moralmente, ¿usted cree que Velázquez se merece ser el vicepresidente de la Cámara de Diputados? Mira, eso de los actos individuales, si son o no morales... A mí me queda grande, mujer. A mí no me gusta cómo se ve de afuera. No me parece bueno para la Cámara. ¿Por qué no es bueno para la Cámara? Porque ahí está ocupando un lugar importante. Una persona que había sido condenada a pagar unas ciertas cantidades en indemnización del municipio que presidió. Fue inhabilitado para cargos de elección popular en la esfera municipal. ¿Por qué no lo inhabilitaron para otras esferas? No lo entenderé nunca, pero entiendo que tiene que ver con el cuadro de las penas, un tecnicismo penal. Bueno, eso es lo que puedo decir. ¿Yo qué más puedo decir? ¿Cree usted que debiera modificarse la ley para que alguien condenado por fraude al fisco no solo no pueda tener acceso al cargo en el cual se desempeñó y realizó ese fraude, sino que ningún cargo público? Yo creo que definitivamente. Por eso existe la inhabilitación para cargos públicos in genere. No sé por qué no se aplicó esa. En este caso, no conozco el proceso. Yo me desayuné de la existencia de esta tremenda deuda la semana pasada. Hablemos de la acusación constitucional contra Harald Beyer. Usted va a tener que votarla como senador, y desde la UDI se ha hablado de que varios senadores de la Concertación deberían inhabilitarse por presuntos conflictos de interés. ¿Usted está de acuerdo con la UDI? Me lo preguntaron en la mañana. Yo creo que es una muy mala idea. Supone poca confianza en el criterio de los senadores. Los senadores actúan en conciencia, rigurosamente, cuando conozcan el libelo. Yo no conozco siquiera el libelo, así que no puedo hablar del tema, pero en cuanto a esta objeción previa, yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que dejan afuera de esta decisión a muchas personas que tienen algún contacto con las universidades, cualquiera que ellas sean, como profesores, como miembros de los comités académicos, como fundadores, como ayudadores, como... En su caso, que su esposa es una de las propietarias de una universidad, también se ha dicho que usted también tendría que inhabilitarse en ese caso. Eso lo voy a resolver yo en su momento, porque aquí lo que está sobre la mesa es la conducta de un funcionario público en una situación determinada. Y eso es lo que está en telejuicio. No está en telejuicio la subsistencia de las universidades, ni la independencia de las universidades, ni la libertad de enseñanza. O sea, mira, aquí se está extendiendo esta mancha viscosa y aceitosa que hace que nadie puede opinar de nada, porque yo podría muy bien decir que ningún parlamentario de la izquierda que haya tenido algo que ver con una compañía de seguros o con un fondo de pensiones puede opinar sobre los fondos de pensiones. Hace un año se objetó que Joaquín Vial fuera nombrado director del Banco Central porque había trabajado con un banco.
como director de un banco. Oye, y yo alegué contra eso en la Cámara. O sea, aquí vamos a terminar en el mundo feliz de Huxley, con personas alfa, beta, gamma, hasta epsilon. No, entonces fue un error de parte de la UDI plantear esto, es como dispararse un poco los pies. A mi juicio un error de fondo. No sé las matemáticas del asunto, quién gana y quién pierde. Es un error de fondo. Viene a avalar la teoría de la izquierda de que toda la actividad política está marcada por el conflicto de interés. Y ese asunto me tiene hasta más bien los crespos. Solamente para aclarar, usted dijo, lo voy a resolver en su momento. Claro, cuando conozca el nivel, cuando sepa más a fondo de qué se trata, tengo que ver si acaso en alguna forma yo estoy impedido. Ok, o sea, es posible que se pudiera inhabilitar dependiendo de... Depende de lo que diga el nivel y de lo que me diga mi propio criterio. Yo no me voy a inhabilitar, me saldré de la sala, que es distinto. Lo que ya hice cuando se discutió la ley de pesca. Que no tiene ningún efecto en este caso, por lo importante es que se junten los 20 votos para... Bueno, pero eso es lo que yo voy a hacer. A mí no me votar van a en contra de salir de la sala. Porque es lo mismo que decirme que no tengo criterio para resolver un conflicto moral. Porque ese sí que es moral. Ahora, ¿en qué caso un senador debiera inhabilitarse respecto a esta acusación? ¿Qué cruce de interés podría haber? Bueno, cuando específicamente fuera parte de la universidad que actuó de manera incorrecta y cuyos actos fueron los que debió controlar, o que, claro, el ministro o el funcionario a cargo, o que produjo información falsa. Pero en ese caso, entonces, José Antonio Gómez, que tuvo relación con la Universidad del Mar, ¿sí debería inhabilitarse? Siguiendo ese patrón de juicio no, porque yo no creo ni por un segundo que José Antonio Gómez haya tenido nada que ver con ningún chanchullo en la universidad, porque él actuó, entiendo yo, en el nivel académico. Claro, pero usted hablaba de cualquiera que haya tenido alguna relación, no con un chanchullo, sino cualquiera que haya tenido relación con una universidad sobre la cual no se esa es la tesis subyacente, no es la mía. O sea, que en ningún caso hay que inhabilitarse, básicamente. No, hay que inhabilitarse si la conciencia te dice que tú no tienes la independencia de juicio suficiente para producir un parecer bien fundado y apegado a la justicia. En otro tema, el famoso paso de Michelle Bachelet cuando se le pregunta en medio de la conferencia de prensa, en la presentación a su comando, respecto al emplazamiento hecho por el presidente Sebastián Piñera de responder por los éxitos y fracasos de su gobierno. Recién el senador Lagos Weber acaba de decir que lo que hizo el presidente Sebastián Piñera degrada aún más la institución de la presidencia. ¿Cómo vio usted el tema del paso? Lo del paso. A ver, yo creo una cuestión bien sencilla, y es que efectivamente hay que responder por los actos propios. Eso sí. Y que cuando se está en el mundo político a uno lo ponen así en una vitrina. Uno pasa a ser un ser expuesto. Entonces, que el presidente de la República lo recuerde respecto de otro presidente de la República, bueno, que es así nomás. A Sebastián Piñera se le dicen las cosas más horrorosas. ¿Qué no se ha dicho de Sebastián Piñera? Entonces, que ahora me vengan con esta cartuchez, discúlpame la ordinaria, de que no se puede uno referir a esta persona que viene aterrizando en la política chilena, a mí me parece que es pedirnos a nosotros lo que la izquierda no ha hecho. ¿Qué rol debe tener el presidente Piñera en la campaña y concretamente en confrontar a Michelle Bachelet durante la campaña? A mi juicio debería tener el menor rol posible. Eso es lo que yo pienso. O sea, ¿considera que no es correcto lo que hizo? Le planteo la pregunta de otra manera. Si el presidente Piñera no debería continuar en esto de una manera habitual, de seguir confrontando a Bachelet día a día. Yo creo que no debería continuar de una manera habitual, a menos que sea natural y espontáneo, digamos, sí. Habrá casos en que se podrá referir a cómo se resolvió esto antes, una situación parecida a cómo se resolvió antes. Eso me parece natural. ¿Y no es a esta altura Sebastián Piñera el mayor activo político que tienen? Le pregunto porque por lo menos en la encuesta está marcando bastante más que los dos candidatos que tienen Yo creo que el mayor activo político son los candidatos que corren, o sea, doña Michelle por su lado, Andrés Alamán y Lorenzo Goldborn. Esos son nuestros activos políticos. Pero no marcan lo que marca el presidente Piñera. Bueno, yo no sé, mira, a mí las encuestas me marean, no les creo ni pizca. Ya la municipal nos habrá dejado todos escamados, supongo. Bueno, a propósito de encuestas, según la última ADIMARC, la oposición en identificación sube 10 puntos, llama harto la atención eso. ¿Es Michelle Bachelet la salvadora de la concertación? Yo creo que eso es lo que se está viendo, ¿no? Y por eso yo voy a poder pedirle a la concertación que se ordene, que se porten mejor. Yo creo que ella es el paño de lágrimas de la concertación. Ahora, si esos 10 puntos obedecen a algo real, o si es un error de la muestra, no lo sé, porque es un poquito brusco, pero en fin, no soy técnico
en encuestas. ¿Y el Partido Comunista, el hecho de que ya parezca bastante claro que el Partido Comunista va a apoyar a Michelle Bachelet, ¿va a ser un factor que para ustedes es un factor relevante de la campaña? Para nosotros es un factor relevante, lógico. Y debería serlo para cualquier persona con dos ojos en la cabeza. ¿Por qué? Porque es una fuerza que impulsa hacia la izquierda, que tiene los papeles muy manchados en lo que hace a la actividad política. ¿Por qué tiene los papeles muy manchados? Por tantas cosas, desde luego, porque han sido parte de un movimiento que dio muerte a sangre fría probablemente a 100 millones de personas, sin contar los muertos de la guerra. 100 millones de personas. Cuando se celebraban los 75 años del Partido Comunista en Chile, y Televisión Nacional le dedicó tiempo suficiente, yo dije estarán celebrando 1 millón de muertos por año. Bueno, si eso no es suficiente para que alguien piense un poquito. Ahora, agreguemos. ¿Es válida para participar en la política chilena? Bueno, yo creo, por ejemplo, que en Chile, entre nosotros, no debiera existir un partido nazi. Y se asomara a la nariz un partido nazi. ¿No debería existir un partido comunista? Yo creo que un partido comunista en Chile no es ningún aporte al proceso republicano. Ahora, durante un tiempo estuvieron un poco más humildes, pero ahora veo que han aflorado de nuevo algunas de sus hormonas conocidas. ¿Y quienes apoyaron entonces la dictadura de Augusto Pinochet tampoco debieran participar en la vida política chilena? No compare para nada el gobierno militar con los gobiernos comunistas, o sea... Cosas distintas. Pero el Partido Comunista chileno apoyó dictaduras en el extranjero, pero no fue parte de ninguna dictadura en Chile. No, pero la semana pasada vimos como don Guillermo Tellez se vanagloriaba de haber sido el encargado del departamento militar del Partido Comunista y que había dado instrucciones para el atentado que dio muerte a varias personas en un atentado en Santiago. ¿Y es más grave resistir por la vía violenta una dictadura o ser parte de una dictadura que viola los derechos humanos? Bueno, yo creo que las dos cosas son malas. ¿Pero no es más malo? Igual de mala, sí, igual de mala. ¿Participar o dar sustento a un gobierno dictatorial no es más grave que resistirlo? Depende, porque siempre está el asunto de qué habría ocurrido si no hubiera ocurrido el gobierno militar, que fue lo que agobió, por ejemplo, a la democracia cristiana durante mucho tiempo. ¿Qué le pasó a Eduardo Frei? ¿Qué le pasó a Patricio Aylwin? Pero eso es bien marxista, el fin justifica los medios. ¿Qué habría pasado si no hubiera estado la dictadura, por lo tanto se valía la dictadura por lo que hubiera pasado si no hubiera existido? No, es simplemente lo que te dicen las lecturas. ¿Qué pasa en Chile si acaso Salvador Allende hubiera salido con la de él? Y eso es lo que le pasó a Eduardo Frei, a Patricio Aylwin, a infinitos demócratas cristianos. Los menciono a ellos por ser yo diría, muy críticos de aquello, pero eso es lo que pasa. Se sabía lo que había ocurrido en los países donde el socialismo había terminado ganando, y tenemos a Cuba como ejemplo hoy día, y tenemos que el Partido Comunista chileno todavía celebra a Cuba. Bueno, esos son los antecedentes que hacen dudar del aporte que significa el Partido Comunista al proceso político chileno. Ninguno. Senador Carlos Larraín, gracias por haber estado con nosotros en CNN. Gracias a usted. Pausa y ya volvemos con más.